La nueva estación de la heroica ciudad de Huamantla, Tlaxcala, pueblo mágico. Radio Informativo Huamantla. Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Hola, buenas noches. Nuevamente estamos aquí con ustedes en el programa Pláticas Médicas y algo más, aquí en esta empresa maravillosa de Huamantla.tv. Y pues me da mucho gusto poder estar de nuevo con ustedes para platicarles un poquito de lo poquito que me entero y lo poquito que llego a saber, lo poquito que estudiamos para ustedes, pero con mucho gusto, ¿verdad? Con mucho ahínco y sobre todo con mucho espíritu de ayudarlos y que salgan adelante. Quiero agradecer a las personas que nos han hecho favor de enviar sus mensajes, sus llamadas telefónicas, o nos encuentran en la calle y nos preguntan y nos platican sus problemas, nos platican algunas cosas, nos corrigen algunas cosas. A mí me gusta mucho cuando me corrigen porque me están enseñando, estoy aprendiendo todavía un poco más. Entonces, de verdad, todo aquel que conozca algo más de lo que yo puedo decir, con todo gusto hágamelo saber. Mi teléfono de contacto es el 247-47-1-60-75. Incluso también ya lo tengo activado en el WhatsApp para que también puedan mandarme sus WhatsApp y podamos comentar, ¿verdad? Muy bien, pues quedamos que hoy vamos a hablar de un tema que se llama prostatitis, ¿verdad? Pero también hablamos de la palabra de Dios. Y vamos a empezar, como es nuestra costumbre, hablando de la palabra del Dios Todopoderoso. He recibido muchos comentarios de la gente que quieren que les aclare más cosas de Dios. Y claro, con todo gusto, mientras Dios Todopoderoso nos los permita, podemos hacerlo así. Una persona que me comentaba y me decía, ¿cómo era posible tener acceso a Dios? Es una pregunta muy delicada, pero al mismo tiempo muy fuerte, muy grande, pero muy interesante. Porque todos creemos que es difícil tener acceso a Dios. ¿Por qué? Porque llegamos al grado incluso de creer que no existe, porque no lo vemos, porque no lo sentimos. Bueno, sí lo sentimos, pero no lo vemos. Entonces, yo les quiero decir que en Hechos 17:27 de la palabra de Dios, ahí dice precisamente que Dios es un Dios verdadero y que tiene una personalidad real, que se interesa cariñosamente por nosotros porque somos su creación, como individuos, ¿sí? Y también se interesa profundamente por el lugar en el que vivimos, o sea, la tierra. De ahí que eso nos anime a buscar a Dios, pues no está lejos de nosotros, sino que está realmente dentro de nosotros mismos. Esto está en Hechos 17:27. Yo ya les había hablado del Espíritu de Dios, ya les había hablado de la esencia de Dios y de la partícula de Dios. Habíamos hablado del alma y del Espíritu, ¿se acuerdan? Entonces, todos tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, todos tenemos la esencia de Dios Todopoderoso. Por eso es que sentimos amor, por eso es que sentimos remordimiento, arrepentimiento, misericordia, como Él, ¿sí? Cuando nosotros entramos en contacto con Dios, entramos en contacto con su espíritu. Miren, yo les he venido diciendo a ustedes lo que me sucedió a mí. Yo era uno de los más tremendos pecadores que pueden existir y todavía sigo teniendo mis errores y mis pecados porque es difícil la corrección, pero tiene uno que tener fuerza para lograrlo.
No soy ni pastor, ni guía espiritual, ni nada por el estilo. Simplemente un día Dios me tocó y me dijo, ¿sabes qué? Quiero que hables de mi palabra. Y me empecé a reunir, a conocer de su palabra, me empecé a reunir en algunos templos. Y empecé a acudir a algunos templos y lo que me gustaba mucho en esos templos era cantarle. Cantarle, yo me empapaba en lágrimas cantándole al Padre Todopoderoso. Sí, o sea, me llegaba algo, podía yo captar incluso un olor especial de flores cuando le estábamos cantando en la iglesia, sobre todo con el pastor Jorge, que aquí en Huamantla estuvo un tiempo con nosotros y al cual le mando un afectuoso saludo y abrazo y ojalá siga, regrese a nosotros otra vez. Entonces, cuando yo iba a esas iglesias, yo empecé a sentir ese amor por Dios, pero él primero a mí un día me dijo, ya basta, ya basta, ya te di chance de muchas cosas y ahora quiero que hagas esto. Él nos habla a través de sueños, nos habla a través de sentimientos, nos habla a través de, incluso hasta nos habla a través de cuando nos corrige y nos, bueno, yo no digo que nos castiga, ¿no? Sino que nos corrige. Él nos corrige. Dios no es un Dios castigador, es un Dios que corrige. A veces corrige severamente, como cuando quemó Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Entonces yo empecé a acudir a esos templos y empecé a sentir la esencia de Dios a través de que yo le cantaba unos cantos preciosos, hermosos. Ahora yo he podido observar que ya los cantos los hacen tipo mariachi, que cumbias y que no sé qué otros géneros. Esto no es cierto. Eso no es, aunque vayan palabras hacia Dios, pero no puede ir más que un solo género, el cristiano. Un solo género musical, una sola armonía musical, para que se eleve a Dios. Dice la palabra de Dios que el canto se eleva como aroma de flores en el campo. Imagínense lo grande de esto. Entonces no puede ser que empiecen a cantarle en otros ritmos y en otros géneros que no sea el cristiano. El cristiano es muy especial. Cuando ustedes acuden a un templo a cantarle y le cantan canciones cristianas, se siente inmediatamente la diferencia que hay entre esa música cristiana y la música mundana, ¿sí? Hay un gran cambio, y eso que a su servidor a mí me encanta tocar el piano, me encanta tocar mis teclados, me encanta la música instrumental, y es preciosa la música instrumental, pero la música cristiana es sublime, te transporta, te llega, como dice su palabra, la música cristiana, la alabanza a Dios, es como el aroma de los campos floreados que sube hacia Dios. Entonces, yo iba a esas iglesias y empezaba yo a ver. Pero bueno, se nos fue el pastor Jorge, anduve por ahí brincando en otras iglesias, no tengo por qué hablar mal de ninguna iglesia, pero simplemente no encontraba yo ese acomodo que yo quería sentir. Y un día le pregunté a Dios y le dije, Padre, ¿qué voy a hacer? Porque no me siento bien en ningún templo. Quizás estoy mal, quizás soy un rejego, quizás soy un terco, un necio, quizás quiero seguir pecando. ¿Qué me está pasando? Y en un sueño me dijo, ¿por qué te afliges? Sí, escucha bien lo que te voy a decir. Si la palabra es tu templo, tu pastor es mi Hijo Jesucristo y tu Dios soy yo, Jehová. Eso me dijo a mí en un sueño. Y bueno, si analizamos las cosas, así es. Así es, porque la palabra de Dios dice que en la piedra que levantares, ahí me vas a encontrar. La palabra también dice que cuando quieras hablar con Dios, te vas a un rincón, y en ese rincón, sin aspavientos, sin gritos, sin demostraciones de que estoy orando ni nada, simplemente en un silencio y en una intimidad, una serenidad y una tranquilidad, te vas a comunicar con Dios, porque la palabra dice, cuando quieras hablar conmigo, vete a un rincón de tu cuarto, cierra tu puerta y en el menor silencio posible habla conmigo. Es mentira que a Dios le gusten los gritos y que se estén revolcando como si tuvieran convulsiones. Eso no es cierto, ¿sí? Eso no es cierto. A Dios le gusta la paz, la tranquilidad y Él es un Dios de paz y de tranquilidad. Entonces, bueno, después ya me fue trastocando en otras cosas, me fue haciendo que lo siguiera y de repente ya tenía yo mucha sed y mucha hambre por Dios. Así es como suceden las cosas. Cuando buscamos a Dios, como dice aquí en su palabra en Hechos 17:27, nuestro Dios verdadero siempre está a la espera de que le abramos las puertas de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, de nuestra alma y nuestro espíritu, para que Él se active. No penetre, se active. ¿Sí? Hay una gran diferencia entre que se active
y se penetre. ¿Por qué se active? Porque ya tenemos esa esencia. Él no nos puso desde antes de nacer, pero depende de nosotros que nos abramos hacia Él y dejemos que se active esa esencia de su espíritu y empecemos a tener hambre por Él y a buscarlo. Les vuelvo a repetir, esto está en Hechos 17:27. Ahora bien, ¿qué aspecto tiene Dios? Algunos seres o siervos de Él en la época bíblica, que vivieron en la época bíblica y que recibieron su gloriosa presencia, como Moisés, como Abraham, etcétera, todos ellos recibieron la presencia de Dios, pero ninguno de ellos nos describió su rostro. ¿Sí? Ninguno de ellos dice, bueno, es que era como ahora lo pintan. Bueno, lo pintan precioso, lo pintan hermoso, porque creemos que así es y así debe de ser. Pero esto que le estoy diciendo está aclarado en Daniel 7, 9 y 10, Revelación 4, 2 y 3. Es ahí donde dice, la razón es que Dios es espiritual, no tiene cuerpo físico. ¿Sí? Cuerpo físico se transformó en cuerpo físico ante Jesucristo mismo, con Jesucristo mismo, ¿sí? Para salvarnos, mandó a su Hijo. Pero Dios es un ser espiritual. Y les vuelvo a repetir, esto está en Daniel 7, 9, 10 y Revelación 4, 2, 3. Esto también, de que no tiene un cuerpo físico, también lo aclara mucho Juan 4, 24. ¿Sí? Por ello, es imposible hacer una imagen exacta del Creador, pues a Dios ningún hombre lo ha visto jamás. También está en Juan 1:18 y en Éxodo 33:20. Pero de todas maneras, la palabra de Dios nos enseña mucho de Él y nos habla de su personalidad, que es misericordioso, que es un Dios de amor, un Dios de corazón grande, que es lento para la ira, ¿sí? Y grande en amor. Por eso ahorita no ha acabado con nosotros, porque ahorita ya hay mucha maldad, ya estamos como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, más o menos, por ahí ya vamos, ya muy cerquita a esas ciudades. Y si no cambiamos, si no buscamos a Dios, si no nos unimos todos en una sola oración diario, a cada rato, vamos a ser destruidos. Escuchen lo que les estoy diciendo. Vamos a ser destruidos, porque la maldad nunca durará. La maldad nunca va a triunfar. El mal nunca va a triunfar. ¿Sí? Es más, el mal desde un principio ya está perdido y lo sabe. ¿Sí? La maldad nunca va a triunfar sobre el bien. A lo mejor tarde un poco en triunfar el bien, ¿sí? Y Dios tendrá sus razones de ser para que eso suceda así con algunos de nosotros. Pero al final de cuentas ganará el bien y Dios siempre tratará de salvarnos si tan solo nosotros le abrimos nuestro espíritu para que se active esa esencia de Dios en nosotros mismos. Dios tiene muchos nombres. Lo llamamos el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, el Altísimo, el magnífico Creador, el magnífico Instructor, ¿sí? Señor soberano y Rey de la eternidad, Rey de vida. Todo esto está en Génesis 17:1, en el Salmo 50:14, ya les platiqué del Salmo 50:14, en Eclesiastes 12:1, en Isaías 30:20, en Hechos 4:24 y en Primera de Timoteo 1:17. Yo los invito, por eso les he dicho que abran su Biblia, la tienen por ahí en su casa, no la tengan nada más de lujo, ábranla y empiecen a estudiar lo que les voy citando, para que comprueben que lo que les digo es la palabra de Dios verdadera, es la verdad, ¿sí? Entonces, Dios es un Dios verdadero y tiene un nombre, ¿sí? Normalmente le diríamos que se llama Dios Todopoderoso, pero también los israelitas le llamaron Jehová. ¿Sí? Cuando cuando Moisés subió a ver a Dios, que lo llamó, y se le apareció una zarza ardiendo, Dios le dijo, quítate las sandalias, porque estás enfrente de tu Dios. Y Moisés le preguntaba cómo se llamaba ese Dios, y Dios le dijo, soy Jehová. O sea que el nombre de Jehová es nombre espiritual, no es un nombre que venga de terrenal, o sea que los israelitas ya lo afianzaron mucho porque es el pueblo de Dios, pero no es un nombre
digamos, mundano o terrenal. Si nos vamos a investigar después qué significa la palabra Jehová, ¿sí? Verán que tiene el significado mayoritario de yo soy todo, el principio y el fin, el alfa y el omega, ¿sí? Soy tu Dios. Entonces no nos hagamos bolas con ponerle nombres que no son, simplemente vámonos a lo que está escrito en la palabra y dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe en esta aventura. Yo les decía a ustedes que es una aventura preciosa, adentrarse al conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? En aquellos tiempos también, incluso Moisés y David y otras personas de la antigüedad, estaban las 4 consonantes de la palabra Jehová, que también se le pronuncia Yahvé, ¿sí? No se puede aseverar muy exactamente esto, pero vienen al mismo significado, ¿sí? Nos habla del Todopoderoso, del único y verdadero Dios que tenemos con nosotros mismos. La vez pasada, yo les comenté cómo fueron liberados los egipcios, los israelitas de los egipcios, cómo atravesaron el Mar Muerto. Y una persona me preguntó, ¿y qué pasó después? Porque se quedó usted nada más en que llegó Moisés y ya estaban adorando un becerro de oro, se enojó, rompió las tablas, se abrió la tierra, se tragó a los perversos que hicieron el becerro de oro, y hasta ahí me quedé, y efectivamente hasta ahí me quedé. Bueno, les quiero completar que el pueblo de Moisés, junto con Moisés y el pueblo de Israel que Dios liberó, que es su pueblo escogido, tuvo que pagar sus pecados, porque era un pueblo que tantito creía en un tiempo y otra vez, otros años después, dejaba de creer y siempre estaba remilgando y siempre estaba refunfuñando. Por eso yo les he dicho a ustedes que tanto en las buenas como en las malas tenemos que estar con Dios, porque Él es un Dios que está también en las buenas y en las malas con nosotros. Y a veces cuando nos va mal, hay gente que refunfuña contra Dios, ¿no? Ese es un error. Acuérdense que la palabra de Dios dice que tiene sus tiempos, todo tiene su tiempo, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de casarse, tiempo de divorciarse incluso, ¿sí? Todo tiene su tiempo. Entonces no podemos nosotros decir que todos nuestros tiempos van a ser buenos siempre. Va a haber tiempos buenos y tiempos malos, pero no importa que estemos sufriendo, es cuando más debemos aferrarnos a Dios y cuando más debemos de buscarlo y platicar con Él. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Rápidamente se ponchaba, dejaba de creer en Dios, andaban en el desierto y Dios los hizo caminar 40 años. 40 años, para ver si así se doblegaban. Y ya fue como después, primero estuvieron 400 años esclavos con los egipcios, y luego 40 años en el desierto porque se rebelaban. O sea, si ya Dios los había salvado, si vieron que se abrió el mar rojo, si vieron que los iba guiando en la noche con una llama poderosa, y en el día, que en el pleno sol, con una nube que les daba sombra, y les dio el pan, el maná, que es el pan del cielo, y les daba el agua cuando Moisés rompió la roca y salió agua, y veían esos milagros, ¿por qué no creían? ¿Por qué? Bueno, ahí viene una enseñanza. No debemos dejar abrir puertas para que entre el diablo. Ellos abrían puertas a través de la desconfianza y el diablo penetraba y los hacía dudar. Porque en todo lo que está pasando, que les estoy platicando, hay enseñanza. A veces Dios, aún en la actualidad, nos hace que suframos. Luego decimos, pero ¿por qué ya llevo una racha tremenda? Que me va muy mal. Bueno, pues porque no has cambiado. Porque sigues renegando de Dios, porque sigues sin creer en su Santo Espíritu. ¿Sí? Es que Dios es muy sensible. Imagínense, es un Dios de amor, entonces es muy sensible. Es un Dios que pues lo hacemos entristecer fácilmente. Nada más que es tanto su amor y su misericordia que a veces nos aguanta y no nos castiga tan severamente. Pero todo lleva enseñanza. Todo lo que le pasó al pueblo de Israel y a todos los personajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento lleva enseñanza para los tiempos de hoy. ¿Sí? Para los tiempos de hoy. Entonces es muy importante que por favor,
tomamos enseñanza de cada uno de los pasos que tuvieron cada uno de estos personajes de la época de la Biblia. Así fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Vagaron 40 años y después ya entraron al pueblo de Canaán. ¿Y quién creen que no entró? Moisés. ¿Por qué no entró Moisés? Si era el elegido de Dios, ¿por qué Dios no dejó entrar a Moisés? Bueno, pues los estudiosos dicen que esto pasó porque Moisés también pecó. Uno de sus pecados fue renegar tanto lo que Dios le mandaba. Imagínense, a mí Dios me pide hablarles a ustedes lo poquito que yo voy aprendiendo y que yo me renegara. No, yo que voy a hablar de ti, Señor, no, yo quiero ir a tomar mis chelas, me quiero ir a la disco, me quiero ir para acá, me quiero ir para allá, y que no lo hiciera. Dios, claro que se va a enojar conmigo. Y claro, si su voluntad es que lo haga, me hace que lo haga y lo haga, como le pasó a Moisés, como le pasó a Noé. Pero de nuestros actos no nos vamos a escapar. De nuestros pecados, de la consecuencia del pecado, no nos vamos a escapar. ¿Sí? Así que bueno, yo los invito a que, por favor, pues tomen en cuenta que requerimos realmente del apoyo de Dios, de su Espíritu. La palabra dice, el andar del hombre no le pertenece. Tiene que recurrir a su Dios Padre Celestial Formador para que pueda salir adelante. Pero ¿qué tenemos que hacer? Brincar el puente del orgullo, el puente de que yo soy autosuficiente, el puente de que yo puedo todo y soy Superman y todo lo puedo y todo lo puedo hacer. Tenemos que brincar eso y dejarnos guiar por la palabra de Dios. Y créanme que es un viaje maravilloso, es como subirse a una nave espacial y andar visitando mundos y mundos y mundos maravillosos, preciosos, donde va uno descubriendo el Espíritu de Dios, su grandeza, su formación, de todo lo que ha hecho, el universo, los planetas, la Tierra. Es algo maravilloso, es uno de los mejores viajes que podemos tener en nuestra vida y que les aconsejo, incluso al ateo, hacer ese viaje antes de morir, hacer ese viaje, porque podemos salvar nuestro espíritu y nuestra alma. ¿Sí? ¿Qué más les podemos decir de Dios Todopoderoso para terminar hablando de Él y nos vayamos al tema médico? Muy bien. Les iba yo a comentar que las cualidades de un Dios verdadero, ¿cuáles son? Bueno, el primero es que es poderoso, que tiene mucha sabiduría, que es muy justo, hay mucha justicia en Él, mucho amor y mucha misericordia. Esto que les estoy marcando, por ejemplo, el que es un Dios poderoso está en Éxodo 9:16. El que tiene mucha sabiduría está en Romanos 11:33. El que tiene mucha justicia está en Deuteronomio 32:4. Y el que es un Dios de amor está en toda la Biblia. En toda la Biblia está que es un Dios amor, un Dios perdonador. Él nada más, Él sabe, Él nos formó, pero Él quiere ver hasta dónde dejamos de ser orgullosos y tontos y querernos dedicar a ese Dios todopoderoso y eterno. Y no nos va a quedar de otra. Ya los tiempos están muy difíciles. Ya estamos, les quería yo mencionar rápido, porque alguien me preguntó sobre las profecías. Miren, se cumplió la profecía desde antes, desde 3000 años antes de que llegara Jesucristo. Lucas, ya en Lucas 3, 23, 33 y en Génesis 49, 10 ya hablaba que vendría el Mesías de la tribu de Judá. Y así es cierto, viene de la tribu de Judá. En Isaías 7:14 y en Mateo 1, 18, 25 que nace de una mujer virgen y María era virgen. Después les voy a platicar la historia de María, está muy bonito, María y José, es una historia muy bonita. Que desciende del rey David, esto está en Isaías 9:7 y en Mateo 1, 6, 17. Jehová lo declara hijo suyo, esto está en el Salmo 2.7 y en Mateo 3:17. No creen en él, esto está en Isaías 53:1 y en Juan 12, 37, 38. Entrará montado en un burrito o un asno, esto está en Zacarías 9:9 y en Mateo 21:1-9. Las que les digo, las profecías son Génesis, Isaías, Salmo, Isaías, Zacarías, Salmo, Zacarías, ¿verdad? Y el cumplimiento se da en Lucas, Mateo, Juan, Mateo. O sea, ahí es donde se
se cumple la profecía, es decir, se anuncia en el Antiguo Testamento y se cumple a través de lo que platican los apóstoles, ¿sí? Que es lo que sucedió con Jesucristo. En la profecía del Salmo 41:9 anuncia que sería traicionado por un compañero muy cercano, o sea, por Judas. Acuérdense que Judas lo vendió por 30 monedas de plata, que también es otra profecía. En el Antiguo Testamento marca 1000 años atrás que sería vendido por 30 monedas de plata. Y así fue vendido por 30 monedas de plata. Que iba a callar ante las acusaciones. Acuérdense cuando Poncio Pilato le preguntaba, él se quedaba callado. Él no respondía realmente. ¿Por qué? Porque él cuando respondió dijo, sí, mi reino no es de acá, mi reino es en los cielos. Otra profecía era que iban a sortear su ropa. Otra profecía que iba a sufrir burlas mientras estaba en el madero. Otra profecía que no le quebrarían ningún hueso. Otra profecía que lo enterrarían en el panteón de los ricos. Acuérdense que José, un rico, pero que ya empezaba a creer en Dios, lo enterró en su propia tumba que tenía ya para él. Que resucitaba antes de corromperse y que Dios lo elevaba hacia su diestra. Esa es de las profecías en cuanto a Jesucristo, pero hay muchas profecías que ahora en la actualidad se están cumpliendo. De esas les vamos a platicar después. Y con esto damos por terminado la plática de Dios Padre Todopoderoso y Eterno, a la cual yo les invito a todos los que me escuchan, hombres y mujeres, ya sean niños, adultos o personas de edad, busquen a Dios, porque ya estamos en tiempos de trabajo de parto y pronto va a venir el sufrimiento, ¿sí? Entonces, busquemos a Dios porque ya es necesario buscar al Padre Todopoderoso. Y ya el jueves que viene, pues les seguiré platicando, ¿verdad? Les voy a platicar de la ley de Moisés y de lo demás que sigo platicándoles de la palabra de Dios, de la Biblia, como vamos discerniéndola poco a poco. Y bueno, yo creo que nos vamos a un corte comercial, me parece que sí, y regresamos con ustedes. Capam te invita a realizar tus pagos a tiempo y pone a tu disposición los siguientes trámites: cambio de titular, baja temporal, constancia de servicios, apoyo para personas de la tercera edad y discapacitados. Visítanos en Calzada del Pozo número 121, barrio de San Miguel, en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al número 47-219-38 para reportar cualquier fuga o visita nuestro portal capam.org.mx. Maquiagro, distribuidor autorizado de la marca Steel. Contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura, trabajos forestales, poda de árboles, construcción y jardinería. Nos encontramos en Matamoros Oriente, número 201C, en Huamantla, Tlaxcala. Contáctanos al teléfono 247-47-21901. Maquiagro. En Restaurant Bar El Convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancuitlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-265-44. Restaurant Bar El Convite, un festejo al paladar. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla, la mejor opción para viajar al destino que tú quieras. Contamos con las más modernas unidades para que viajes cómodo y seguro. Además te brindamos un servicio cálido y amable para que tu viaje sea confortable. Si vas a viajar, piensa en tu seguridad, comodidad y en el mejor servicio que solo ATA te ofrece. Autotransportes Tlaxcala, Pisaco, Huamantla. ¿Necesitas enviar un paquete? Estafeta es la solución. Servicio de mensajería y paquetería. Además, contamos con empaques, artículos de oficina y regalos. Visítanos en Matamoros Poniente, número 108A, Huamantla, Tlaxcala. Comunícate con nosotros al 247-47-265-49. Estafeta, servicio de mensajería y paquetería.
En Comercializadora Erro te ofrecemos el mejor servicio para el cuidado de tu vehículo, desde refacciones hasta mantenimiento preventivo y correctivo, con las mejores marcas y precios de toda la región. Además, aprovecha nuestras ofertas que tenemos especialmente para ti. Visítanos en Narciso Mendoza, número 217, en Huamantla, Tlaxcala. Recuerda que te ofrecemos asesoría especializada para que tu automóvil siempre esté en perfectas condiciones. Pide informes al 01-247-47-214-73. Comercializadora Erro. Cirujano dentista Manuel Neblina Ramos, certificado por el Colegio de Estomatología del Estado de Tlaxcala, Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por la Asociación de Odontología Restauradora AC. Consultorio dental que te ofrece calidad, excelencia y honradez. Visítanos en Roberto Covarrubia Sur, número 207, en Huamantla, Tlaxcala. Consultorio dental del cirujano dentista Manuel Neblina Ramos. ¿Necesitas dinero de una manera rápida, sencilla y confiable? En Prenda Auto Fidmex somos tu mejor opción en soluciones de crédito. Ahora al empeñar tu auto recibes el dinero que tú necesitas, porque en Prenda Auto Fidmex somos confiables y te ofrecemos refrendos ilimitados. En tan solo 10 minutos te evaluamos y en 2 horas te damos el efectivo. Solo necesitas traer tu credencial de lector y factura de tu coche en cualquiera de nuestras sucursales en Pueblo de Cuauhtémoc, en Huamantla y en Plaza Apizaco. Aceptamos modelos 70s, 80s y hasta 2005. Te atendemos en horario corrido de 9 de la mañana a 5 de la tarde en Cuauhtémoc y en Plaza Apizaco de 11 de la mañana a 7 de la noche. Pide informes al 241-41-738-43. Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Muy bien, pues continuamos con el tema de hoy. Quiero mandar un fuerte saludo y un fuerte abrazo y que Dios bendiga mucho, pero mucho, tanto al dueño de esta empresa como a su familia, ¿verdad? Por permitirnos estar aquí hablando de Dios Todopoderoso. En la semana una persona me dijo, oye, cuando hablas más entusiasta de Dios que de medicina, que es mi giro. Sí, así es. A mí no me importa ahora más otra cosa que Dios y conocer su palabra y pues que la gente la conozca, ¿verdad? Y sepa que debemos de buscar a Dios Todopoderoso y Eterno. Muy bien, pues vamos a entrar ahora al tema de pláticas médicas de esta tarde. Quedé que iba a platicarles de prostatitis. Y bueno, ¿qué significa prostatitis? Los hombres tenemos un órgano que se llama próstata, que está por detrás del conducto que conecta hacia nuestra parte viril, o sea, el pene, a través del caño me tengo que bajar a términos de mi gente, porque si les hablo en términos médicos, a lo mejor ni yo me entiendo. Pero, es decir, en el meato urinario, que normalmente la gente le dice caño, por donde orina uno, ¿sí?, se encuentra el canal urinario, y en la parte de hasta atrás se encuentra una glándula, como especie de una nuez, que es partida a la mitad, que se llama próstata. Y precisamente porque es partida a la mitad, es que se taponea. ¿Cuántos pacientes no han acudido al consultorio médico que no pueden orinar? Y es muy doloroso porque se llena la vejiga y el paciente pues no puede sacar el orín, y entonces les causa mucho dolor. Bueno, es porque se inflama esa glándula prostática. Espero posteriormente conseguir, ya las pedí, pero no me han llegado unas láminas tamaño grande para que les vaya yo mostrando aquí los órganos que voy platicando, ¿verdad? Y vayan teniendo una idea de lo que les estoy diciendo. No me importa volver a repetir los temas, con todo gusto lo haré, pero ya con las láminas para que tenga mayor explicación. Entonces, se inflama esa glándula, se tapa, porque la glándula que se llama próstata se infecta o bien tiene un tumor benigno o maligno. Incluso en ocasiones es por un cálculo que sale de los riñones, baja por los ureteros, llega a la vejiga
llega a pasarse por llega a pasar la válvula de la vesical y se impacta en el trayecto de la próstata, ¿no? que la parte a la mitad del trayecto del meato urinario. Entonces, cuando se inflama la próstata, eso llega a pasar y se llama prostatitis. Acuérdense que la terminación itis significa inflamación. Las bacterias pueden llegar a la próstata por el torrente sanguíneo, ¿sí? O sea, de enfermedades que tenemos en otras partes del cuerpo y pueden trasladarse a la próstata, ya sea por vía sanguínea, es decir, a través de los vasos sanguíneos o el sistema linfático, o bien por la vía urinaria. Por ejemplo, un riñón. Un paciente que tiene un riñón infectado, muchas ocasiones llega a bajar las bacterias del riñón, bajan por los ureteros, llegan a la próstata y la contagian y la contaminan, la infectan y se empieza a inflamar. ¿Sí? Y entonces nos empieza a dar problemas al miccionar, que es uno de los primeros síntomas. Y cuidado, nosotros los hombres tenemos que tener mucho cuidado cuando empezamos a tener dificultad para orinar, porque quiere decir que la próstata o está inflamada, o tiene un tumor benigno, o tiene un cáncer prostático. Créanme que el cáncer prostático es, pero bien frecuente, ¿sí? Entonces, se inflama la próstata, se llama prostatitis, por infecciones que pueden llegar por la vía sanguínea, por la vía linfática, o bien descender por la misma orina. ¿Qué síntomas presenta una persona que tiene una infección prostática? Bueno, llegan a presentar un dolor. Ven que tenemos aquí el huesito del pubis. En la parte de arriba se siente el dolor. Se siente un dolor urente, un dolor quemante, ¿sí? A la hora de orinar, el paciente también le arde para orinar. A mí mis pacientes me dicen, doctor, es que tengo mal de orina, ¿sí? O la orina caliente. Así es como ellos se refieren. Bueno, ese es un ardor a la hora de orinar, ¿sí? También puede haber dolor en la parte lumbosacra, o sea, en la parte de aquí atrás, donde termina la columna vertebral, ahí también podemos tener dolor. Hay fiebre, ¿sí? Y sobre todo el paciente tiene una frecuencia por ir al baño, o sea, quiere hacer muchas veces del 1, pero va al baño y micciona muy poco, ¿sí? Entonces, ¿qué hay? Fiebre, dolor en la parte arriba del hueso del pubis, o dolor en la parte de la espalda, en la parte final de la columna vertebral, donde está el coxis, ¿sí? O un poquito arriba, que es el dolor lumbosacro que llamamos, ¿verdad? El paciente al lado de orinar orina caliente, puede presentar también escalofrío y trasudores, y dolor de cabeza, y algunos pacientes han llegado a presentar náusea y vómito, ¿sí? Esto que se presenta es en la prostatitis aguda, o sea, la que nos infectamos ayer y en 4, 5, 7, 8 días tenemos el problema. Pero también existe una prostatitis que es la prostatitis crónica, ¿sí? En este caso los síntomas son mucho menos frecuentes, pero se presentan. ¿Y por qué sucede que son menos frecuentes? Porque la mucosa de la vejiga y del canal urinario, ¿sí? Y la misma próstata y la uretra del pene se van como que acostumbrando, ¿sí? Se van acostumbrando a ese dolorcito, a ese ardorcito, y si el paciente de repente le da por tomar mucha agua, pues como que diluye la infección, pero sin embargo sigue siendo una prostatitis crónica, ¿sí? Pero también puede haber dolor, como el anterior, el perineal o el lumbosacro. Puede haber también frecuencia de orinar, aunque disminuye mucho, y no hay fiebre. La característica es que casi en el 90% de los casos no hay fiebre, porque ya se hace como una especie de simbiosis entre bacterias, orina y organismo del enfermo. Como que hacen un arreglo, ¿sabes qué? Vamos a tratar de vivir lo mejor posible aquí tranquilitos y que no haya tanto problema, pero sigue afectando al órgano, que es la próstata. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué estudios de laboratorio tenemos que hacer ante un caso de prostatitis? Bueno, lo primero que tiene usted que hacer cuando presente los síntomas que le he mencionado es acudir con su médico de confianza, ¿verdad? Su médico general de confianza. Él le va a hacer una exploración, ¿sí? Le va a hacer un interrogatorio, le va a hacer una historia clínica. Si el doctor tiene su ultrasonido, le hará un ultrasonido. Se puede visualizar por ultrasonido la próstata inflamada, ¿sí? En ocasiones el paciente orina como muy espumoso.
el paciente me dicen, doctor, es que estoy orinando como muy najayotoso, así me expresan ellos ese término. ¿Qué significa? Como muy espumoso y muy mal oliente. Es señal inequívoca de que hay un problema no solo de próstata, sino de la vejiga y probablemente hasta de los riñones, ¿no? Ya cuando hay un olor bastante fuerte, desagradable en la orina y se hace muy espumoso. Entonces tiene que hacer un ultrasonido para tratar de visualizar la próstata, la vejiga, incluso los riñones. De una vez por ahí se recurre, ¿verdad? Y hay pacientes que incluso llegan a presentar pus. El pus lo llegan a arrojar, ¿sí? Lo llegan a arrojar en la orina. Entonces le tiene que hacer un exudado al paciente, ¿verdad? Y se le hace un examen general de orina. Ya el examen general de orina nos va a determinar si encuentran piocitos, si encuentran bacterias, si encuentran leucinas, todo lo que un examen general de orina determina. Se hace una química sanguínea, una biometría hemática. La química sanguínea nos va a ayudar mucho porque están hay sustancias ahí, ¿verdad?, que nos ayudan a medir si ya hay daño renal, ¿sí? Entonces también es muy importante checar eso, porque pudiera ser que una prostatitis ya fuese la continuación de una pielonefritis. Acuérdense que ya les hablé de pielonefritis, ¿sí?, que es una infección crónica y muy severa de los riñones por infección y que nos puede llevar incluso a un cuadro de insuficiencia renal. Entonces muchas veces desciende la bacteria, se pasa a la vejiga y de la vejiga se pasa a la próstata y entonces tenemos también problemas de prostatitis. Entonces hay que hacer al paciente el ultrasonido, sus estudios de laboratorio, la química sanguínea, la biometría hemática, el examen general de orina, un exudado, un cultivo. Es muy importante hacer un cultivo. ¿Qué es un cultivo? Bueno, se toman muestras de la orina y se hace un cultivo a través de unas cajitas de Petri para ver, como su nombre lo dice, para ver qué brota, qué bacteria hay, qué bacteria se va a recrear, se va a generar ahí en ese cultivo, ¿no? Eso lo hacen a nivel laboratorio también. Se tiene que checar los leucocitos porque en la orina salen muchos leucocitos. Los leucocitos siempre se van a alterar cuando tenemos un proceso inflamatorio. Siempre se van a alterar. ¿Sí? Casi yo creo que en el 90-95% de los casos, cuando vemos leucocitos elevados, es que tenemos un proceso inflamatorio, ¿verdad? Y acuérdense que les hablé la vez pasada de apendicitis, y acuérdense que los leucocitos estaban muy, muy elevados. Entonces, ¿por qué? Porque nos está demostrando que hay un problema grave de inflamación y que puede ser incluso crónico. Los cálculos renales o los cálculos de vesícula biliar o los cálculos urinarios también pueden estamparse en ese órgano llamado próstata, porque acuérdense que el canal urinario o el caño urinario pasa en medio de la próstata. Entonces un cálculo puede llegar a estancarse ahí y también puede taponear la salida de orina, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con la presencia de cálculos urinarios. Por eso es importante checarnos cada 4 meses, y yo les seguiré insistiendo plática a plática que tienen que juntar su dinero para cada 4 meses hacerse un chequeo. Los hombres, por favor, amigos, compañeros que me escuchan, tienen que checarse la próstata más frecuentemente y más seguidamente, porque la próstata es muy, pero muy engañosa, ¿eh? A veces el problema ya no es un tumor común y corriente o una prostatitis, sino un cáncer prostático. Y hablar de cáncer prostático es muy horrible porque como enfermedad es una enfermedad terrible el cáncer de próstata, ¿sí? Horrible, ¿sí? Así como la mujer tiene un problema muy grande en el útero que se llama cáncer de uterino, así el hombre tiene un problema muy grande que se llama cáncer prostático. Y es muy frecuente tener cáncer prostático. Después les voy a hablar con mayor precisión de lo que es el cáncer prostático. Pero sí hay que diferenciarlo, ¿no? Yo me he encontrado con pacientes que tienen síntomas de prostatitis, es decir, ardor para orinar, la fiebre, el dolor, y a la hora que les exploro, que les mandamos esos estudios, encontramos que hay cáncer, ¿sí? Que hay un cáncer de la próstata. Entonces quiere decir que nada más se le asoció la prostatitis, pero que el cáncer ya se venía formando. Por eso es importante hacer unos estudios de laboratorio cada 4 meses. En lugar de que gasten en otras cosas, mejor gasten en tratarse y en vigilar su cuerpo, porque toda enfermedad habida y por haber es prevenible.
y el 80% de las enfermedades pueden ser tratables hasta en un 100% si se detectan a tiempo. Si no, ya hay consecuencias. Pero si las detectamos a tiempo, va a haber un alto índice de tratamiento. ¿Qué diagnóstico diferencial tenemos que hacer en la prostatitis? Bueno, se tiene que diferenciar cuando, por ejemplo, se nos inflama, cuando hay infecciones perirrectales, cuando se nos inflama el epididimo, o cuando hay epididimitis, que es un órgano que está arriba de los testículos, ¿sí? Cuando tenemos gonorrea, ya después les voy a hablar de la gonorrea y la sífilis, que también son muy severas esas enfermedades, y la tuberculosis. Ustedes pueden preguntarse qué tiene que hacer la tuberculosis es de los pulmones. Pues tiene que ver mucho, porque se va el órgano de la tuberculosis o la bacteria, se va hacia las vías urinarias y nos produce también problemas e infecciones. Entonces tiene que hacerse diagnóstico, ¿verdad?, de la epididimitis, la gonorrea, la tuberculosis y las infecciones perirrectales. Después les voy a hablar de infecciones perirrectales. Ha habido pacientes que de repente se les hace un absceso, está la parte rectal y a un ladito se les empiezan a arrojar, se les hace como un conducto y en ese conducto se dan cuenta que empiezan a arrojar excremento. Es porque ya se les hizo un problema de un túnel, por decirlo así, ¿verdad? Y se salió hacia otra parte, que no es la parte rectal. Bueno, después les voy a platicar realmente de esto, que es también muy importante, ¿no? Las complicaciones son por el mismo origen, es decir, por la obstrucción. Si el paciente está obstruido, está inflamado, va a tener acumulamiento de la orina. Ustedes se han dado cuenta que en su baño, por ejemplo, si no le bajan al baño y dejan la orina 1 hora, 2 horas, ya huele horrible. Imagínense guardada la orina por 3, 4 horas ahí, en la vejiga que no puede salir. Se va a superinfectar, se va a poner peor. Entonces hay complicaciones todavía más severas porque la orina está retenida, ¿sí? ¿Qué tratamiento tenemos que hacer? Bueno, en la prostatitis aguda, inicialmente hay un medicamento que se llama sulfametoxazol con trimetropina, ¿sí? Se le aplica al paciente sulfametoxazol con trimetropina, se le da un medicamento analgésico para que le disminuya el dolor, pero sobre todo se les tiene que aplicar un medicamento antiinflamatorio. Yo uso la metilprednisolona de 40 miligramos, una sola inyección, me ha dado excelentes resultados. Por aquí se les inyecta y a las 30, 40, 50 minutos el paciente empieza a orinar, a excepción de que sea un problema por cáncer o cálculos. Pero cuando nada más es la inflamación de la pura próstata, les pongo su medicamento de metilprednisolona de 40 miligramos y empieza a desinflamarse, ¿verdad? Se les da algo para el dolor, para la fiebre, el antibiótico que es muy importante. A mí me gusta mucho asociar trimetropin con sulfametoxazol con Benzetacil de 1.200.000 unidades, el Benzetacil compuesto, y me ha dado excelentes resultados. El paciente ha sanado muy rápido. Si el paciente es alérgico al Benzetacil, bueno, pues no le doy Benzetacil, entonces le damos la trimetropin con sulfametoxazol sola, pero en doble potencia, ¿verdad? Se le prescribe al paciente para la fiebre, para el dolor, para el vómito si es que lo tiene, y muchos líquidos, pero muchos líquidos. A mis pacientes se les ha prescrito 2,5 a 3 litros de agua diario, sobre todo de agua de árnica, porque la árnica es antiinflamatoria. En otra plática les voy a hablar de las plantas medicinales, es también un mundo mágico la planta medicinal. Y para que el paciente se le vaya desinflamando, pero debe tomar mucha agua para que se vaya lavando la próstata, ¿no? Y la vejiga y los riñones, se vaya lavando y se le da su antibiótico, su antiinflamatorio, su analgésico y esperamos que el paciente pues empiece a reaccionar como es debido. También se usa la ampicilina, la tetraciclina, que son otros antibióticos que también nos ayudan. Y bueno, si ya mandamos a hacer un estudio o si ya mandamos a hacer un cultivo, bueno, pues ya nos va a decir con exactitud qué microbio es y ya hasta nos ponen ahí a qué antibiótico es sensible y lo vamos a tratar de atacar con ese antibiótico, ¿verdad? La alimentación debe ser una alimentación más bien de fruta, verdura y vegetal. Se deben omitir las carnes rojas, se deben omitir los irritantes, los enlatados. Y el pronóstico de la prostatitis, si no llega a calcificar, porque el problema es que se calcifique la próstata y se endurezca,
y entonces nos da otros síntomas. Pero si es una prostatitis aguda que apenas empezó, el pronóstico es excelente, el paciente va a sanar, le va a quedar una experiencia terrible al paciente, y créanme que de ahí en adelante va a andar tomando muchísima agua, ¿verdad? Y se acabó el problema. Otra vía de contaminación, rápido les comento, es la relación sexual. Cuando tenemos relaciones sexuales con alguna pareja, compañera o mujer que tienen una infección, como la gonorrea, o que tiene la clamidia, o una infección sencilla simplemente a nivel vaginal, entonces por vía ascendente puede subir la bacteria, el virus, subirse y estancarse, estacionarse en la próstata y causarnos prostatitis crónica. Bueno, pues creo que ya eso es todo lo que tenemos que platicar ahora de este tema, de la prostatitis, ¿verdad? Me parece que para el jueves que viene vamos a tener ahora sí los invitados de COEPRIS. Espero que así sea. Y si no, continuaremos con nuestros temas que nos corresponden y seguiremos hablando de la palabra de Dios Todopoderoso. Y de verdad, en verdad yo les digo, de verdad, que ya es tiempo de acercarnos a Dios, porque ya se está acercando la segunda venida de Dios Todopoderoso y ya viene a juzgar, ¿sí? Entonces, busquemos nuestra palabra, busquemos a Dios, pidamos que su Santo Espíritu penetre en nosotros, y yo quiero desearles a ustedes que pasen una maravillosa noche y que descansen realmente en compañía del Espíritu de Dios Todopoderoso y Eterno. Quiero agradecer a Venecia y a Alejandro y a los dueños de la empresa por permitirme estar aquí con ustedes. Gracias, muy buenas noches y nos vemos el jueves que viene. Hasta la próxima. La nueva estación de la heroica ciudad de Huamantla, Tlaxcala, Pueblo Mágico. Radio Informativo Huamantla.